Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre las lesiones musculotendinosas. Entonces, decimos que las lesiones musculotendinosas son muy frecuentes, van a constituir más del 30% de las consultas en medicina del deporte. Estas van a incluir un variado aspecto de lesiones, de las más leves, como son las agujetas o síndrome de Down, que lo vamos a hablar ahorita más adelante, o las rupturas musculares de distintos grados, hasta las afecciones tendinosas que suelen requerir reparación quirúrgica. La resonancia y la ecografía son las técnicas de elección para determinar la localización y extensión de la lesión. Esta información es útil para valorar el pronóstico, la duración del reposo del paciente y las lesiones las cuales tienden a recurrir. Listo. Entonces decimos que las lesiones musculotendinosas afectan a aquellos músculos que se caracterizan por tener un origen o inserción cruzando dos articulaciones. También que tengan un alto porcentaje de fibras rápidas tipo 2 y que tengan una frecuente actividad extrínseca. Es decir, que sus fibras se alargan durante la contracción. Los músculos isquiotibiales, los aductores, el recto femoral y el gemelo interno van a constituir el 90% de estas lesiones. Entonces, deportes como el atletismo, el fútbol o las actividades de velocidad intensa como que presentan una contracción extrínseca van a producir estas lesiones. Existen unos mecanismos indirectos que también van a producir estas mismas lesiones tendinosas, como son una contusión o una laceración, o mecanismos indirectos como son la avulsión tendinosa, ruptura por distensión de la unión miotendinosa, y las microrupturas como son las agujetas o el síndrome de dolor muscular de aparición tardía. Clínicamente, el paciente va a referir dolor, debilidad, edema, inflamación e impotencia funcional, e histológicamente va a haber una disrupción de las fibras junto a la unión miotendinosa. Parece ser... Listo. Entonces, tanto la resonancia como la ecografía pueden mostrar estas lesiones musculotendinosas. La ecografía, por ser un método un poco más económico y más fácil de conseguir, puede ser el primer método de exploración que se realice. Pero hay que recordar que las rupturas de grado 1, la sobrecarga o el síndrome de dolor muscular de aparición tardía pueden estar desapercibidas por este método. Entonces, por esta razón, la resonancia está indicada indudosamente en algunos casos que son un poco más concretos y un poco más variados. La ecografía se debe realizar una exploración sistémica de toda la región. El estudio de las lesiones musculotendinosas va a requerir dos tipos de corte al momento de realizar un estudio ecográfico. El longitudinal, que va al plano paralelo al eje de la contracción muscular, y el transversal, que va a ser perpendicular a este hecho. Se debe realizar una exploración dinámica que facilite la identificación y determinación de la extensión de las lesiones musculotendinosas. Esta es una de las ventajas de la ecografía con respecto a las otras técnicas de imagen. En cambio, en la resonancia se aconseja que se debe incluir a las dos extremidades, colocar el marcador cutáneo, que en este caso nosotros utilizamos la cápsula de vitamina E en la región donde el paciente señala el dolor, obviamente con una bobina de superficie de alto campo de visión y un resonador de alta resolución para poder ver este tipo pues con técnica de supresión grasa, para que se puedan ver los diferentes hallazgos que se encuentran en este tipo de patologías. En la ecografía se utiliza, o se aconseja utilizar un traductor de alta resolución y realizar una exploración sistemática comparándola con la del miembro contralateral para comparar hallazgos.
La ecografía y la resonancia deben ser técnicas complementarias. La primera tiene la ventaja que es un poco más dinámica y que permite una punción evacuatoria del hematoma, y la segunda es más sensible para descartar edemas y permite un mayor campo de visión. Entonces, en esta imagen aquí tenemos un corte, bueno, una imagen de resonancia y una imagen de ecografía. La imagen A, que es la de resonancia, es un corte axial en T1 en el tercio superior del músculo, que va a mostrar la aponeurosis del músculo, y aparte, bueno, la aponeurosis con flecha negra y el tendón profundo, que es el que se ve con flecha blanca, que lo vemos con baja intensidad de señal. En este caso sería intenso, que sería este. En la imagen B vamos a encontrar el mismo corte, por así decirlo, pero en ecografía, donde vamos a encontrar la fascia y el tendón, que es este que está aquí con la flecha, que se va a ver hiperecogénico. Y también se ve las miofibrillas hipoecogénicas, que son las otras que se encuentran a los lados. Listo. Entonces, en la resonancia, el músculo normal, bueno, si está normal, obviamente va a ser isointenso y va a ser homogéneo, o sea, todo lo vas a ver del mismo color. En la ecografía, el tejido conjuntivo se visualizará hipericoico e hipoicoico la fibra muscular. Entonces, tras el ejercicio físico intenso, en la resonancia va a mostrar un leve edema que va a desaparecer en las siguientes horas. En cambio, en la ecografía no es capaz de visualizarse este tipo de cambios. Entonces tenemos que en la ruptura muscular subaguda, el síndrome de dolor muscular de aparición tardía, que es el que conocemos como agujetas, o es ese mismo dolor en el cual ustedes van al gimnasio y al día siguiente, bueno, que tienen rato de no ir al gimnasio, van al gimnasio o realizan algún tipo de ejercicio y al día siguiente amanecen con dolor en el cuerpo. Bueno, agujetas es esta misma patología. Entonces, se manifiesta por dolor tras la práctica de ejercicio muscular intenso y duradero, de predominio extrínseco, que aparece o que va a aparecer transcurridas las 10 a 48 horas del ejercicio, siendo el segundo y el quinto día los días que más te va a doler. ¿Listo? El cual, y este dolor puede durar entre 7 a 10 días. Los estudios muestran que la lesión se va a situar a nivel de las líneas Z del sarcómero. En caso severo, la creatinfosfoquinasa o la CPK puede estar aumentada, ya que se trata de una proteína muscular con peso molecular que se permite a través del paso de la membrana íntegra. Permítanme un segundo. Dame un momento, por favor. Como muchachos que me estaban llamando acá del resonador. Listo, entonces en la resonancia vamos a encontrar también un edema difuso frecuentemente en varios músculos y que puede persistir de hasta 3 a 4 semanas. El patrón puede ser parecido al de rupturas agudas, pero en los casos más aparatosos, que es en la ecografía, va a mostrar destrucción muscular hipericogénica difusa, pero en la mayoría de las ocasiones no existe ningún patrón ecográfico. En estos casos, cuando en esta patología va a haber una restitución completa de las fibras tendinosas y no va a dejar cicatriz, a diferencia de las rupturas agudas. Encontramos un paciente de 14 años que realiza gimnasia acústica sincronizada, que
dice que después de 2 semanas de inactividad comenzó un trabajo de entrenamiento duro en la región muscular de las piernas, donde se va a ver que en la cara anterior de ambos músculos, en un plano axial T2, va a revelar un edema difuso, como aquí las áreas intensas, más que todo a predominio del lado derecho. El cuadro se resolvió en una semana, volviendo el deportista a sus entrenamientos sin ninguna complicación. Listo. La ruptura muscular aguda, por mecanismo directo, se produce por una contusión muscular. Si hay una herida penetrante, ya se va a hablar de laceración. ¿Listo? Entonces, hay algo más que se llama rhabdomiolisis post-ejercicio. Esto se considera como un síndrome de dolor muscular de aparición tardía. En ocasiones es difícil de determinar la frontera de estas dos entidades, ya que parece ser del mismo grado. La rhabdomiolisis se suele asociar a traumas mayores, compresiones, convulsiones o abuso de drogas, siendo el ejercicio la causa del 6% de estos casos. El dolor muscular es muy intenso y la destrucción de las fibras musculares y la liberación al torrente sanguíneo de mioglobina se degrada y estos componentes van a ser tóxicos para los riñones. El paciente va a requerir un ingreso hospitalario por el riesgo de que tiene de insuficiencia renal y que el músculo se recupera totalmente en semanas o en meses. En la ecografía se objetiva un aumento del volumen muscular con hiperecogenicidad global del segmento afectado y en la resonancia van a haber múltiples rupturas parchadas, generalmente en ambas extremidades. Yo ahora les voy a mostrar una imagen donde van a poder evidenciar cómo se ve una rhabdomiolisis. Entonces aquí ven en un plano coronal, en la imagen A, y un plano axial, imagen B, donde se muestran múltiples rupturas musculares. Todas estas áreas que vemos acá, todas estas áreas son rupturas musculares que se presentaron en los ambos cuádriceps tras el ejercicio intenso en bicicleta durante 10 días. El paciente tenía 37 años e ingresó con la creatinfosfatinasa y la CPK elevada. Entonces decimos que hay diferentes grados de contusión, de ruptura muscular. Entre ellos tenemos el grado 1, que existe una ruptura de los capilares con extravasación de sangre al tejido conjuntivo. O sea, en este grado, en el grado 1, vamos a ver que la sangre se va a encontrar, si se presenta, va a ser solamente hasta el tejido conjuntivo. Clínicamente vamos a ver como una subfunción hemática cutánea y la movilidad de la articulación más próxima al sitio de la lesión va a estar completa. Va a ver que no va a haber déficit ni nada de eso. En la grado 2 va a existir un aplastamiento de las fibras musculares con una reacción vasomotora. La sangre ya va a estar extravasada, va a estar en otros compartimientos y pues va a producir a nivel clínico, al examen físico, un hematoma o un coágulo. Y la movilidad en la articulación ya va a estar un poco, proximal va a estar un poco abolida, va a estar abolida menos del 50%. Y la grado 3, la contusión se produce cuando el músculo se encuentra en contracción. Entonces van a existir manifestaciones hemáticas y vasculares. La exploración clínica va a mostrar una clara tumoración de gran dureza en el segmento muscular afectado. Y la movilidad va a estar, obviamente, abolida en más de los 50% de los casos. La resonancia o la ecografía va a mostrar edema y la hemorragia y el hematoma que característicamente presenta esto, se van a ver en las fibras musculares profundas, frecuentemente en el vasto externo e intermedio en el futbolista, que son los que más se presentan. Y una complicación bien conocida de la contusión es la miositis osificante. Aquí vemos una contusión muscular grado 2 en una pierna por accidente de moto. Vemos el hematoma. ¿Por qué? Porque por la destrucción de las fibras musculares, lo cual lo va a hacer más visible en la secuencia T2. Algo muy importante que es al momento de realizar el estudio, nosotros tenemos que tener en cuenta un protocolo que se debería realizar en estos casos de traumas
o accidentes, que es que obviamente el paciente debe tener, en el estudio se debe realizar un coronal, STIR o TO con supresión grasa en el lugar de la lesión. También se va a hacer un corte axial T1 a nivel para ver lo que es la anatomía, la grasa y el hematoma. También vamos a ver un axial o un T2 con supresión de grasa a nivel de la lesión. También vamos a realizar un corte sagital T2 para la supresión de la grasa. Y un corte opcional sería también un T2 estrella para detectar si el paciente, el sangrado que tiene ya es algo crónico o es un poco más reciente. Eso en caso de pacientes que presentan múltiples traumas en diferentes momentos. Entonces, la resonancia o la ecografía va a mostrar edema y hematoma que característicamente va a afectar las fibras musculares profundas, frecuentemente el base externo. Entonces tenemos que por mecanismo indirecto se va a producir la distensión o ruptura muscular, que es la misma lesión por distensión, que el paciente va a referir como un tirón durante el ejercicio. Esto es un método indirecto y que se conoce, que es el que va a ser muy distinto al síndrome de Down, que es el que les mencioné anteriormente, que es el que se presenta después del ejercicio, a las horas posteriores. Los mecanismos indirectos se produce el momento de la lesión. O sea, histológicamente se va a presentar, se va a demostrar como una disrupción de las fibras junto a la unión miotendinosa. La reacción inicial va a ser inflamatoria con edema e infiltrado celular. Se considera que hacia el 10º día va a empezar a haber la regeneración miofibrilar de esta región y los músculos más afectados son los isquiotibiales, el recto anterior, los aductores y el gemelo interno, que son los que vamos a analizar a continuación. En la ecografía, además de los 3 grados, se describe el grado 0, que es clínica sugestiva de lesión, pero a través de la ecografía no se evidencia ningún hallazgo relevante. Entonces se describen en 3 grados de ruptura en la unión miotendinosa. La primera, el grado 1, es que se da mínima disrupción de la unión miotendinosa o de la elongación muscular, que clínicamente produce un espasmo o un calambre. En la resonancia se va a observar un edema hiperintenso con o sin hemorragia y la arquitectura muscular va a estar preservada. El edema va a mostrar un patrón en pluma y puede haber líquido intermuscular o subcutáneo. Ahora más adelante os voy a mostrar una foto de cuál sería el patrón en pluma. En el grado 2 se va a dar una ruptura parcial de las fibras, incluso por encima del 50%, y un grado variable de separación del tendón o de la fascia. Clínicamente, el dolor y la impotencia son mayores, pero se recupera en reposo. La resonancia aparece en una extensa zona hiperintensa en T2 por la hemorragia intramuscular. Y en la grado 3 se va a ver la ruptura completa de la unión miotendinosa, con o sin retracción del tendón, que clínicamente se manifiesta por la impotencia muscular. En este caso, el paciente ya aquí la movilidad va a estar muy abolida. No sé si vieron el partido de baloncesto que hubo en estos días. El paciente tuvo una ruptura del tendón de Aquiles. Justamente, no sé si vieron el video, que cuando se lesiona, enseguida pierde la movilidad en el pie y no pudo caminar en ese momento. Entonces, esto es una ruptura grado 3 de este mismo. Entonces, vamos a hablar un poco de los músculos que más se ven afectados, bueno, de las rupturas musculares que se ven más afectados en los diferentes tipos de músculos. Entonces, uno de ellos es el recto femoral o recto anterior, que es el músculo más superficial que se lesiona a nivel del cuádriceps. Su lesión va a producir un dolor agudo en la cara anterior del muslo. Esto se da durante una carrera o al golpear un balón. Hay varios tipos de esta lesión y su pronóstico va a depender de su localización.
Anatómicamente, el recto anterior muestra un doble tendón proximal. Entonces, el primero que es directo, que se origina en la espina ilíaca anterior y se expande superficialmente sobre la aponeurosis anterior. Y el segundo se ve reflejo o indirecto con un origen en la ceja cotiloidea y además va a tener una expansión mediante el tabique o el centro intramuscular profundo que va a discurrir hasta el tercio distal. El recto anterior, mediante la fascia posterior distal, se va a insertar en el tendón del cuádriceps. Entonces, esta es lo que decía, va a tener dos orígenes de inserción que va a depender de dónde están. Decimos que el que está acá, que se ve representado con la letra D, el tendón directo, en su origen a nivel de la espina ilíaca antero-interior, y el R, que es el indirecto, que se extiende formando un tendón profundo sobre el septo intramuscular. Las recaídas y el dolor recurrentes son frecuentes en estas lesiones proximales de la aponeurosis superficial. Las rupturas miotendinosas distales afectan la fascia posterior y suelen ser completas cuando son grado 3. Tenemos en la imagen una ruptura de grado 1 miotendinosa en el recto anterior. Esta imagen que ven así, este patrón, como varias líneas que van a lo largo, a lo largo de todo el músculo, pero adyacente al tendón. Este es el patrón en pluma que les mencioné anteriormente, que se ven en las rupturas de grado 1. Así se vería en el corte coronal y en esta imagen en el corte axial. Bueno, los isquiotibiales. Los músculos isquiotibiales tienen origen en la tuberosidad isquiática mediante un conjunto de tendones para el bíceps, el semitendinoso y otro tendón para el semimembranoso. Distalmente se van a insertar en la tibia, excepto el bíceps, que lo hace en el peroné. ¿Cuál es su función? Su función va a ser extender la cadera y flexionar la rodilla, absorbiendo la energía cinética mediante la contracción extrínseca para proteger las articulaciones. Estas se van a lesionar durante la hiperextensión de la cadera y la extensión de la rodilla. Las lesiones de los músculos isquiotibiales son: 1, la avulsión tendinosa proximal, y 2, la ruptura miotendinosa a distintos niveles. La avulsión tendinosa proximal es la más grave. Casi siempre se va a afectar el tendón conjunto del bíceps y el semitendinoso, con afectación parcial o completa del semimembranoso. Puede haber un gran hematoma asociado y estas lesiones requieren reparación quirúrgica si hay retracción. Entonces, esto es lo que les mencionaba ahorita: cuando hay ruptura completa del tendón, es que va a haber una avulsión completa en este caso un isquiotibial, durante un atleta en un sprint. Vemos que el tendón queda acá, no continúa su trayecto, sino que queda en esta zona, está retraído, porque ya no está sujetado de su lugar de inserción. Entonces, de un lado quedó roto y por eso queda acá. Cuando suceden este tipo de rupturas, se va a estar asociado a hematomas y alteración, pero obviamente los músculos adyacentes. Entonces vamos a ver el hematoma en el corte coronal y axial. A nivel de los isquiotibiales, las rupturas parciales de la unión miotendinosa, con diferencia de las otras, son más frecuentes, sobre todo a nivel de los bíceps. El factor pronóstico más importante es el área del volumen de la ruptura muscular, siendo las mayores del 50% en esta área. Entonces tenemos que en las rupturas de grado 1 va a haber edema con patrón de pluma, que fue el mismo que les mencioné anteriormente. El grado 2, que va a aparecer un hematoma hiperintenso en la unión miotendinosa con líquido intramuscular o extramuscular. Y en el grado 3 se detecta un espacio
con obviamente líquido en la unión miotendinosa retraída. Las localizaciones de estas lesiones van a ser variables, pero no se ha demostrado un factor pronóstico. Entonces aquí tenemos otra imagen, una ruptura grado 2 del bíceps femoral con presencia de líquido intramuscular, como lo vemos acá, y extramuscular, como lo ven ya acá afuera. Ya sería una ruptura grado 2. Entonces la lesión de la unión tendoperiostea es muy frecuente y consiste en una estenosopatía del aductor largo, entidad que se asocia a una osteopatía del pubis. Esta va a causar un dolor sordo y permanente en la sínfisis, con episodios de dolor agudo con arrancamientos tendinoperiósteos. En la imagen que voy a mostrar ahora va a haber una irregularidad ósea con secuencia de pequeños arrancamientos del periósteo con microcalcificaciones intratendinosas. Mediante la ecografía y con maniobras basales se van a ver. En la resonancia conviene estudiar con los canales inguinales para descartar un lipoma herniario, una hernia deportiva, que es lo que causa más dolor inguinal en este tipo de pacientes. En los aductores están formados por los músculos aductor mayor, el menor, el largo o el mediano. Tiene un origen en la sínfisis del pubis y se va a insertar a lo largo de la diáfisis femoral. Hay varias lesiones que se describen en este tipo de pacientes. Una de ellas es la avulsión aguda, que es rara y se da en deportistas de gimnasia o danza, donde frecuentemente se realizan movimientos de apertura de piernas. También va a haber la avulsión crónica o enfermedad tendonoperiostea, y la tercera es una ruptura miotendinosa. Entonces, en las rupturas principales del aductor largo, el dolor aparece de forma súbita y son muy cercanas a la sínfisis pubiana. El defecto se sitúa por debajo de la expansión apaneurótica anterior. Y en las rupturas distales se va a producir a lo largo de esto y aparece de forma súbita en la cara medial del tercio medio superior del muslo. Va a existir también una colección líquida de media luna a nivel de este aductor largo. Y es el gemelo interno o pierna del tenista, el último de esta clase, que ocurre con frecuencia cuando el tenista realiza el saque. Entonces va a sentir un dolor súbito y brutal en la cara interna de la pierna, sintiendo como un chasquido o impotencia funcional inmediata. El diagnóstico diferencial se va a hacer con una trombosis venosa por el sitio de la lesión. Entonces se tiene que descargar con una TDP, que esta va a ser una complicación de la ruptura muscular. En la ecografía es muy importante que la exploración alcance el tercio más distal y medial del músculo medial, sin presionar mucho con la sonda, pues inicialmente la lesión puede constituir una mínima colección líquida. Cuando el paciente describe un síndrome de Pedrada y en la ecografía no se observa ninguna lesión de gemelo, en esta situación se sospecha una lesión de sóleo, que se va a confirmar mediante la resonancia. Entonces, aquí vemos un gastrocnemio donde vemos una ruptura grado 2 del gemelo interno con líquido intramuscular y extramuscular, las cuales se van a señalar obviamente en resonancia, y aquí lo observamos en corte axial, en corte coronal, y esta es mediante ecografía, que lo vamos a ver ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar al momento de dichas lesiones? Encontramos que pueden ser un hematoma intramuscular o intermuscular, una cicatriz fibrosa y una atrofia muscular. Entonces el hematoma puede requerir evacuación mediante ecografía, y cuando es intermuscular se suele ver con rupturas del gemelo interno o recto anterior distal. La cicatriz fibrosa, que consiste en la proliferación de fibroblastos de carácter cicatrizal, que resulta doloroso para el paciente y se asocia con frecuente a nuevos desgarros musculares, pues no se hace una recuperación total de dichas fibras musculares y presenta, pues es predisponente a nuevas lesiones. Y la atrofia muscular, que se observa tras rupturas repetitivas, extensas, y aparece a los 5 a 10 días
del paciente tener el miembro inferior inmovilizado. La atrofia muscular se manifiesta con la disminución del volumen muscular y se reemplaza con grasa, que va a aparecer con una señal hiperintensa en T1 y hipointensa en T2. Otras complicaciones de las lesiones van a ser el síndrome compartimentario, que ese también es muy usual encontrarlo. Entonces, la miositis osificante se va a caracterizar por una osificación heterotópica de las partes blandas y se va a dar secundario a una contusión. Lo más importante de esto es el diagnóstico, es descartar la osificación periférica, y en este caso la tomografía va a ser un método de elección al contrario a la resonancia. Y listo. Muchas gracias, compañeros, que tengan buen día y que les vaya bien.